Bienvenido, bienvenida a una nueva transmisión de Catedral en Casa. En esta ocasión, una ocasión muy especial. Este Viernes Santo queremos entrar a tu hogar para recordar juntos el sacrificio de uno que fue válido para todos aquellos que hemos creído. Qué bueno es poder en este viernes recordar que el sacrificio de Jesús es lo que a vos y a mí hoy nos pueden dar esperanza. Te quiero invitar a que conectes tu espíritu al Espíritu Santo y podamos tener un tiempo de adoración dirigido por Sebastián, un tiempo donde podamos juntos adorar a Jesús, el nombre sobre todo nombre. Y te queremos también decir que si no lo hiciste todavía, que prepares los elementos de la Santa Cena, porque en un ratito más vamos a estar compartiendo juntos, cada uno desde nuestro hogar, obviamente, este tiempo de comunión entre hermanos. Te bendigo y adoremos juntos al Señor. Hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad. Donde su amor sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, Jesús. Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti. Tú eres mi Salvador. Hoy me rindo a los pies de la cruz. Rindo todo aquí. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti. A los pies de la cruz rindo todo aquí. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti. Debo todo a ti.
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó.
a su gloria. Y semejante a un hombre se despojó, como siervo vivió, y asimismo se humilló, como hijo obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Mas el grande Dios, nuestro Papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre, en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Tu nombre es maravilloso y consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Su nombre es maravilloso, consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno y príncipe de paz. Su nombre es maravilloso y consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Hola, mis hermanos de Catedral del Pueblo, qué lindo, qué honores para mí poder saludarlos en esta noche de celebración especial, ya que estamos celebrando sin duda la Pascua, aquella Jesucristo, nuestra Pascua, decía el apóstol. Simplemente es un saludo, simplemente quiero manifestarles mi cariño, mi amor, mi respeto para con ustedes y para con sus pastores, a quienes sin duda amo y amo mucho, pero déjenme dejarle simplemente una perlita. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta escribe y dice que Jesucristo fue el que padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para permitirnos volver de regreso a Dios. Pero dice algo más, dice que curiosamente Él fue vivificado en espíritu
muerto en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu, en el cual fue y proclamó, predicó, dice la versión 60, proclamó su victoria a los espíritus encarcelados de allá de la época de Noé. Eso fue lo que hizo en este tiempo en el que todo el mundo está de luto y piensa que hay que estar callados y en silencio porque Jesús está muerto. Entre su crucifixión y su extraordinaria victoria en la resurrección, Él siguió trabajando. Fue y proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. Fue y proclamó su victoria al lugar de los muertos. Fue y proclamó que Él había vencido al pecado, a la muerte y al diablo. Fue y proclamó su victoria para manifestar justamente horas después su victoria contundente ante la muerte al resucitar. Mi hermano, por más que haya momentos duros y difíciles, por más que haya habido un tiempo de muerte, de desaparición física de nuestro Señor Jesucristo, si lo quiere ver así, por más que a veces nos toquen enfrentar momentos difíciles, sepa que Dios sigue trabajando, sigue haciendo su obra, sigue proclamando su victoria a los lugares de oscuridad, a los lugares de cautividad. Sepa que el Señor Jesucristo es nuestra más grande victoria y aprovéchese sanamente de esa victoria. Aunque haya momentos difíciles, aunque haya momentos duros, aunque haya momentos de oscuridad, sepa que la victoria viene en las próximas horas. El Señor Jesucristo padeció en la cruz, fue y proclamó su victoria al lugar de los muertos y resucitó al tercer día para manifestar su triunfo absoluto a favor suyo y a favor mío. Aunque haya momentos difíciles, sepa que Dios sigue trabajando y que su victoria no se tarda en llegar para usted, para su casa y para su familia. Un honor haber compartido con ustedes este tiempo. Un saludo grande de parte mía, el pastor Carlos Nelson Ibarra, Charlie, para los amigos de mi familia, de mis hijos y de la congregación Pueblo Nuevo. Los amamos y disfruten de este tiempo. Qué bueno que es poder adorar a Dios juntos. Qué bueno que a pesar de la distancia, por medio de su Espíritu Santo, podamos estar cerca y ser un solo cuerpo. Qué bueno que en este tiempo de Pascua podamos recordar a Jesús, quien murió en esa cruz por vos y por mí. Y es precisamente de ese sacrificio, de esa crucifixión, que hoy te quiero hablar en esta noche. Dice la Biblia y cuenta que Jesús fue traicionado, que luego fue prendido, que luego fue llevado a un juicio bastante cuestionable frente a los sacerdotes del pueblo de Israel, luego fue llevado ante Poncio Pilato, luego a Herodes, luego volvió a Poncio Pilatos, y tanto Herodes como Poncio Pilato querían soltarlo porque no encontraban en este Jesús, en este hombre, delante de ellos algún delito que justificara todo lo que le estaba pasando. Pero a pesar de eso dice que la voz de la multitud fue más fuerte, y así Poncio Pilato hizo eso tan conocido, pidió una palangana, se lavó la mano y dijo que se cumpliera lo que la gente pedía. Así fue como Jesús fue torturado, fue golpeado con látigos, le pusieron una corona de espinas, fue escupido, se burlaron de él y le pusieron una cruz para que la llevara hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Hasta que llegó el punto donde prácticamente ya estaba tan debilitado que no podía caminar. Y así llegamos al libro de Marcos, capítulo 15, a partir del versículo 21, que dice así: A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, que es una especie de calmante somnífero como para minimizar el dolor, pero dice que Jesús no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suerte para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él y decían: ¡Hey, tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes! ¡Baja de la cruz y sálvate a ti mismo! De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel,
para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. El versículo 33 dice, desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello con todas sus fuerzas, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron, escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empampó una esponja en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que la bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. De esta historia quiero hablar de dos personajes secundarios. El personaje principal es Jesucristo, pero hay dos personajes en esta historia secundarios y que aparecen aquí. Y estoy convencido que después del encuentro con Jesús, su historia, su vida, no volvió a ser la misma. Es imposible encontrarse con Jesús como ellos se encontraron y volver a que la vida continúe de la misma forma. Estos son Simón de Cirene y el centurión romano. Ahora, ¿quién era Simón de Cirene? La Biblia aclara que se llamaba Simón y que provenía de Cirene y que era agricultor. Cirene quedaba en esa época en el norte de África, lo que hoy sería el norte de Libia, es decir, que era africano, era un agricultor africano. Llama la atención, en aquella época era muy importante quién era tu padre, quién era tu abuelo. Generalmente decían tal persona, hijo de este. Por ejemplo, lo más común hubiera sido Simón, hijo de José o algún nombre de los que se usaban en aquella época. Pero sin embargo dice padre de Alejandro, que era un nombre griego que significaba el protector, y de Rufo, que era un nombre latino, de origen latino, que significaba el pelirrojo. Me hace pensar por qué era que aquel hombre se lo conocía por de quién era padre y no de quién era hijo. Tal vez este hombre era un extranjero que venía de visita a sus hijos y estaba trabajando en el campo, y eran más conocidos sus hijos en aquella época o en aquel lugar que posiblemente él. Y la referencia para conocerlo, decir que era prácticamente un desconocido, eran sus dos hijos. Si este hombre hubiera practicado la religión judaica, seguramente algo hubiera escuchado de Jesús. Pero no le importaba tanto, tal vez. Él dice que volvía de trabajar en el campo. A pesar de que a Jesús lo estaban enjuiciando, que había todo un revuelo en Jerusalén, él estaba ajeno a todo eso. Este hombre, Simón de Cirene, representa, o podríamos compararlos con hoy en día, aquellos que dicen ser cristianos, pero no les interesa demasiado. Que uno le pregunta si creen en Dios, dice sí, creo en Dios, por supuesto, pero cuando uno le pregunta qué conocimiento tienen, qué cercanía tienen con su iglesia, son aquellos que dicen ser cristianos porque alguna vez de pequeño los llevaron sus padres, o porque fueron bautizados en esta o en aquella congregación, porque hicieron la comunión, pero nunca más volvieron a tener alguna relación con ese Jesucristo. Tal vez cumplen con algunos rituales, son de aquellos que van a la iglesia en este tiempo de Semana Santa o en Navidad, y con eso ya se consideran que son cristianos. En este tiempo de Pascuas es más complicado porque no podés tal vez ir a algún templo como lo solías hacer año a año, pero bueno, estarás mirando este video, esta predicación, este online para poderte acercar a este tiempo. Pero dice que Simón volvía del trabajo, volvía del campo. Me imagino que no está escrito, pero me gusta imaginar, me gusta volar en los pensamientos y pensar qué fue de la vida de Simón. ¿Por qué Simón se acercó a Jerusalén? Que estoy convencido de que no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando en Jerusalén. Pero era un día que iba a cambiar radicalmente el resto de su vida. Él dice que se acerca, viene caminando, dobla una esquina y ve una multitud, un griterío de gente. No sabe qué es lo que pasa.
De golpe se hace lugar porque quería regresar a su casa. Y cuando se da cuenta se hace paso entre la multitud y queda frente a frente contra un hombre todo ensangrentado, cargando una cruz, ya sin fuerzas casi para poderla levantar. Y unos soldados romanos que le dicen, carga la cruz. Estoy convencido que este Simón de Cirene no quería hacerlo, pero por la ley del Imperio Romano, bajo el dominio que el pueblo de Israel estaba en aquel momento, le obligaba a cumplir con lo que el soldado romano le pedía. Tal vez vos sos un poco como Simón. Estás mirando esta reunión, esta predicación por casualidad. Porque tal vez con la persona que estás haciendo la cuarentena hoy en día quiere ver esta reunión, este tiempo, este Viernes Santo, este Viernes de Crucifixión. Y estás ahí de coincidencia y no esperabas nada. Tenías la costumbre tal vez de ir a los templos tan solo en Semana Santa y en Navidad. Pero Simón le llega ese día sin saber qué pasaba. Solo volvía del campo, como te decía recién. Se encuentra en una crucifixión como tantas otras. La crucifixión más común más conocida, fue la de Jesucristo, evidentemente. Pero era una práctica común en el Imperio Romano. Miles y miles y miles fueron crucificados durante todo el Imperio Romano y aún antes del Imperio Romano. Así que en Jerusalén estaban acostumbrados a que cada 2 por 3 haya una crucifixión. Él volvía del trabajo, como cuando tal vez cualquiera de nosotros volvemos y nos encontramos que hay una manifestación, con ganas de volver a casa. Estoy convencido que lo que menos quería Simón de Cirene era cruzarse con algo que le impidiera volver a su casa. Pero queda delante de aquel que llevaba la cruz. Y como le decía hace un ratito, el soldado romano le ordenó que él llevara esa cruz. Posiblemente, y lo más probable es que él no supiera quién era Jesús. Él solo era un agricultor africano. Tampoco sabe que es el primero de miles y millones que tomarán la cruz de Cristo y la van a llevar de ahí adelante. En ese momento estoy convencido que Simón se habrá manchado con la sangre de Cristo. Jesucristo había sido golpeado, maltratado, y al cargar esa cruz seguro estaba manchada ya con la sangre de Cristo. Y él al cargarla también se manchó con la sangre de Cristo. Y me gusta pensar una frase que escuché en una predicación hace un tiempo atrás y la recordaba en estos días, que Jesús le habrá dicho suavecito, tal vez él solo pudiendo escuchar: no te limpies, hay propósito en esa sangre. Él no sabe, Simón de Cirene no sabe que en ese momento está haciendo historia y que más de 2000 años después vamos a estar hablando de ese agricultor africano, Simón de Cirene, que hizo historia, que se manchó con la sangre de Cristo. Y hoy siento decirte, si has sido manchado, si has sido marcado por la sangre de Jesucristo, no te limpies esa sangre. Hay propósito en esa sangre. Si esa sangre te alcanzó, si esa sangre a pesar de la distancia te llegó, es porque hay propósito en esa sangre. John Bentley era un abogado que no hablaba ni una sola palabra de mandarín, pero entendió de Dios que tenía que ir a China. Y llevó su estudio de abogados a China y empezó a trabajar como cualquier abogado lo puede hacer en aquel lugar también. Pero dice que un día, así como Simón de Cirene dobló la esquina seguramente en las calles de Jerusalén y se encontró con esa crucifixión, este hombre dice que dobló la esquina y se encontró con un paño negro que envolvía algo, pero le llamó la atención porque parecía que se movía. En China un paño negro significa que un bebé está muerto. Pero en este caso este bebé se moría. Lo levanta, abre esa tela negra y encuentra un bebé quemado de pies a cabeza completamente, solo con un pañal y metido adentro del pañal lo que equivaldría aproximadamente a $1 con 25 centavos. A plata de hoy nuestra sería algo así como 100 pesos. ¿Qué es lo que vale un funeral para un niño en China? Su madre literalmente lo había abandonado justo con el dinero para un funeral. Ni siquiera se tomó el trabajo de esperar que ese niño muriera y enterrarlo.
En China una malformación, una quemadura como tenía ese niño se considera fallados y no tienen la misma oportunidad de vivir y de desarrollarse como lo hacen los demás. Este hombre al ver este niño y se conmovió al ver que estaba vivo y se lo llevó a su casa. Su señora se sorprendió y él le prometió que era solo por unos días hasta que resolvieran esa situación porque no lo podía dejar en la calle. Pero esos días se hicieron semanas, se hicieron meses, se hicieron años. Ellos terminaron adoptando legalmente a este niño. Pero este hombre, este John, quedó marcado. Así como Simón se encontró con la cruz y fue manchado por la sangre de Jesucristo. Este hombre, al ver ese niño, fue marcado. Y su vida nunca volvió a ser la misma. ¿Qué terminó siendo la vida de este hombre? Fundó en China un orfanato para niños y bebés fallados. Cuando sus padres lo tiraban literalmente para que se mueran en la calle, él salía a recorrer y alzar a estos niños, juntar a estos niños para darle un lugar y darle futuro. ¿Has visto algo que alguna vez te conmovió? Tal vez fuiste a visitar a un pariente tuyo al hospital y cruzando por una puerta viste a un bebé tal vez con cañitos metidos en la nariz, totalmente dormido, con sus ojitos tapados y eso te impactó. Tal vez fuiste a alguna fiesta o en la esquina de tu casa y viste a alguien, a un adolescente inyectándose en las venas o aspirando algún tipo de droga y asociaste que ese niño, ese joven podría ser uno de tus hijos y eso te marcó. Viste la realidad de miles de niños abortados y miles de madres destruidas por el aborto. Te quiero decir, fuiste manchado, fuiste manchada por la sangre de esa cruz y nunca más volviste a ser igual. Tal vez no hiciste nada, pero ese pensamiento quedó en tu cabeza, en tu corazón, en tu espíritu y esta vez recordás esa imagen, recordás ese hecho, así como Simón de Cirene. Estoy convencido que esa sangre marcó su vida. Esa es la cruz que se te cruzó a vos. Hay una carga que comenzó en ti, en vos. No sabés por qué, pero no la podés sacar de tu cabeza. Tal vez creíste que era un día más, pero ese día, la sangre de la cruz, te manchó y te marcó. Su sangre te tocó. Y así como me gustaría imaginar que Jesús le dijo a Simón de Cirene, hoy te dice, no te limpies esa sangre, hay propósito en esa sangre. Si Jesús te tocó y algo te marcó y llevaste su cruz una vez y te quedaste manchado por su sangre, déjame decirte de parte de Dios que no te limpies esa sangre, porque hay propósito en esa sangre que Jesús derramó por vos. Esa cruz manchada hoy es por todos esos que están muriendo sin Cristo. ¿La vas a llevar? En este tiempo de Semana Santa, de Pascuas, vas a hacerte cargo. Porque si queremos ser seguidores de Cristo hay que cargar su cruz todos los días y llevarla adelante. El otro que quería hablar hoy, ese secundario que aparece en esta historia, es el centurión romano. Este es un país, el centurión romano estaba en un país donde no es su nacionalidad. Lo más probable es que su familia haya quedado en Roma y su cabeza y su corazón estaba en Roma y en su país natal. Él tenía soldados a su cargo, estaba acostumbrado, le había tocado un trabajo no de lo más lindo, que era encargarse de las crucifixiones. Y Jesús no era la primera crucifixión que él tenía seguramente, ni era la única que se hacía en ese día. Es más, junto con Jesús dice que fueron 2 más crucificados a sus costados. Me quiero imaginar que él se habrá levantado como un día más, otra crucifixión más, cumplir con un rol, encargarse de que sus soldados hicieran la tarea suficiente, quedarse ahí verificando que todo se haga de la forma correcta, que esos crucificados mueran antes de que lo bajen. Si hoy fuéramos en día, le mandarían un WhatsApp diciéndole, comenzando el trabajo, hoy tenés 3 crucifixiones.
2 ladrones y un acusado llamado Jesús. Tal vez él ni siquiera sabía el nombre. Para él era simplemente tarea. Pero Jesús, este centurión, ve algo distinto en la crucifixión de Jesús. Él está acostumbrado a ver hombres gritar desde la cruz, gritando que son inocentes, que ellos no tienen nada que ver, gritos de miedo, gritos de temor, gritos de enojo, de odio. Pero sin embargo en Jesús veía otra cosa totalmente distinta. Ve que le dice a una mujer y a un hombre que estaban delante de él, dice: María, ahí está tu hijo. Y le dice al hombre: ahí está tu madre. Veía que este hombre tenía familia, este crucificado. Ve que en vez de gritar enojado o insultar a los soldados o a lo que estaban mirando, habla como con alguien, como un padre que está ahí y le dice cosas como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O cosas como mirando al cielo diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pareciera que de todos los que él ha presenciado crucifixiones, él es el único que no tenía que estar ahí. Y es el único que no quiere bajarse de esa cruz. Sus ojos son puros, son profundos. Seguramente nunca más podrá olvidarlo. ¿Qué daría yo? ¿Cómo me encantaría haber visto los ojos de Jesús? En la cruz o en otro momento, pero me imagino una mirada de dulzura, de amor, de dolor, porque estaba viviendo un momento doloroso, pero mirándote a vos y a mí en esa cruz, diciéndole: lo hago por vos, lo hago por mí. Él estaba acostumbrado a ver ojos de odio, de desesperación, de susto, de temor, pero en Jesús vio ojos de amor, miradas de amor. Comenzó como una crucifixión más, pero había algo que no le empezó a gustar. Todo dice que del mediodía hasta la media tarde, todo el cielo se oscureció. Cuando Jesús murió, gritó a gran voz: ¡consumado es! Pero no era un grito de desesperación, no era un grito de miedo, de duda. Era un grito de seguridad, de que todo está cumplido. Como escuché decir una vez, era un rugido de un león. A este centurión seguramente no lo conmovía, no lo preocupaban los gritos de miedo. Estaba acostumbrado, pero sí lo conmovieron, lo movieron el rugido de un león. Cuando Jesús muere y pega ese grito y exhala por última vez, dice que la tierra se movió, el temblor se sacudió, y me imagino que este centurión que estaba parado frente a la cruz mirando que Jesús terminara de morir, ese temblor lo habrá hecho caer y se habrá manchado por la sangre de Jesucristo. Ese centurión refleja hoy en día a los cristianos que llegan por casualidad, a los cristianos que no entienden mucho de lo que está pasando. Estuviste viendo esta reunión y tal vez las canciones te gustaron, no te gustaron. El saludo del comienzo, el tiempo que vamos a tener después con la cena, tal vez no te cierre todo. Tal vez estás esperando que con la persona que estás teniendo la cuarentena en este tiempo termine la reunión y poder ver una película. Pero hay algo que te incomoda. Hay algo de esta palabra, hay algo de las canciones, hay algo que no te cierra, hay algo que te llama la atención, hay algo que no sabes bien ni siquiera quién es Jesús. No crees en Él, solo es una situación más, te toca estar en tu casa y no tenés otra cosa mejor que ver esta reunión. Pero tenés la capacidad espiritual de discernir que algo está sucediendo, que algo está pasando. Y te quiero decir, siempre que te cruces con Cristo, la sangre te va a manchar. La historia de estos dos hombres fue transformada porque fueron manchados. Me imagino que habrá pasado cuando volvieron a su casa. Simón de Cirene, su esposa, se habrá preocupado porque él estaba manchado, toda su espalda seguramente con sangre, y habrá pensado que era él y ha dicho: no, no es mía, es de un hombre que no te puedo explicar qué fue lo que pasó. Pero su sangre
Había algo distinto, en vez de enojo, de dolor, me miró con amor. Yo iba sin ninguna situación, sin ninguna expectativa, volviendo del trabajo, caí en ese lugar por casualidad, pero su sangre me marcó. Yo no quiero ser el mismo de ahora en adelante. Te vuelvo a decir lo mismo, si la sangre de Jesucristo te alcanzó, te manchó, no te quites esa mancha, hay propósito en esa sangre. Dos hombres, Simón y el centurión, fueron impactados y perturbados, toda su realidad cambió porque vieron y sintieron al encontrarse con Jesús. Entonces el centurión, que había visto miles de crucifixiones seguramente, alaridos, al escuchar ese grito del león que dice consumado es, él cae en tierra y hace una declaración tremenda. Dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Simón de Cirene conoció a Jesús que aún en su dolor se entregó. Conoció a ese Jesús que aún en su dolor, se entregó por todos los que rechazaban. Mientras él llevaba la cruz, experimentó todo el maltrato, todo el insulto que la gente alrededor de Jesús le decía a él. Él lo vio en carne propia. Lo acompañó seguramente detrás de Jesús a llevar la cruz. El centurión conoció y reconoció que Jesús era Hijo de Dios. Los dos fueron manchados con su sangre y no volvieron a ser iguales. Yo, al igual que otros muchos, hemos sido manchados por la sangre de Cristo. Y no podemos seguir siendo igual. En esta Pascua no podés seguir siendo igual. Cuando es la cruz la que tenemos que tomar. ¿Cuál es esa cruz? Ese momento que Dios te manchó con su sangre y que tenés que tomar y hacerte cargo de esa sangre. ¿Cuándo fue la última vez que realmente reconociste que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuándo te miraste y te viste manchado por la sangre de Cristo? Hoy te quiero decir, hay propósito redentor en esa sangre. Si conociste a Jesús y este tiempo de cuarentena te está haciendo reflexionar en ese Jesús que conociste hace mucho tiempo atrás. Tal vez conociste, estabas cercano de Él y con el tiempo te alejaste. Déjame decirte, no te limpies esa sangre. Hay propósito en esa sangre. Hasta la última gota de la sangre derramada por Jesús tiene propósito. Si Jesús te manchó con su sangre, si Jesús te alcanzó, si Jesús te salvó por medio de su sangre, es porque hay propósito en tu vida, porque hay propósito en esa sangre. Jesús no va a desaprovechar, a despilfarrar, a tirar su sangre sin sentido. Si Él decidió alcanzarte, es porque hay propósito en tu vida. Y si estás tal vez mirando por casualidad esta reunión, ni siquiera pensabas en tu cabeza escucharla, y no mucho de lo que pasó de las canciones no lo entendiste, pero hay algo en tu ser que quiere conocer y reconocer como el centurión, que ese Jesús, el que murió en esa cruz hace más de 2000 años atrás, verdaderamente es el Hijo de Dios. Te invito en este tiempo, ahí en el lugar donde estás, si estás solo, hacelo solo. Si estás con alguien que conoce a Dios, que tal vez se congrega con nosotros o en otra congregación, no hay problema. Tomale la mano y hacé la oración que ahora vamos a hacer. Quiero hacer 2 oraciones. Primero por aquellos que han entendido en este tiempo que hay un propósito para sus vidas, que fueron manchados hace un tiempo con algo que te conmovió el corazón, pero no hiciste nada. Hoy es tiempo de tomar esa cruz. Y así como Simón de Cirene acompañó a Jesús, puedas seguir manchado y no borres esa sangre de vos, porque hay propósito por el cual Dios te salvó. Y si nunca lo hiciste, no conoces a Dios, no conoces a Jesucristo, pero como el centurión reconoces que hay algo poderoso en Él, que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Te invito a hacer la segunda oración. Así que me acompañan los primeros, aquellos que conocen a Jesús como Señor y Salvador, que se declaran cristianos,
pero que no se han comprometido con el propósito que hay en esa sangre que Jesús vertió por vos. ¿Oramos? Señor Jesús, en este tiempo nos comprometemos a no limpiarnos esa sangre, porque declaramos que hay propósito en la sangre de Jesucristo. Señor, aquellos que hemos sido conmovidos por un niño, por una situación, por un adolescente, por un matrimonio destruido, por personas perdidas, Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pido que no se limpien esa sangre, Señor, sino que puedan entender el propósito que hay en esa sangre. Señor, y ahora que cada uno en sus hogares, donde están ahora, puedan comprometerse con vos a llevar esa cruz y caminar detrás de Jesucristo. Jesús, marcanos el paso, marcanos la dirección, marcanos hacia dónde tenemos que caminar y de qué forma y hacia dónde tenemos que ir. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos comprometemos a tomar esa cruz, a declarar que hay propósito en la sangre, en tu sangre, Jesús. Y que si hemos sido alcanzados por tu sangre, si hemos sido redimidos, salvados, liberados por tu sangre, es porque hay propósito en tu sangre. Señor, y ahora yo como pastor bendigo a cada uno de los que hoy están tomando ese compromiso de tomar tu cruz todos los días y cumplir con el propósito por el cual tú los salvaste, Señor. Y ahora quiero orar por aquellos que nunca han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Que tal vez no entendiste mucho de lo que pasó, como recién decía, pero reconoces que ese Jesús que murió en la cruz y resucitó al tercer día, hace más de 2000 años atrás, es verdaderamente el Hijo de Dios. Y querés aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Acompáñame a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí. Gracias por haberme amado aún antes de la fundación del mundo. Gracias por morir en esa cruz, por derramar esa poderosa sangre a mi favor. Me reconozco como pecador. Me reconozco que he estado mucho tiempo lejos de vos, que nunca te conocí, pero hoy reconozco que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y ahora te acepto, Señor, como el único y suficiente Salvador. Y reconozco que lo que hiciste en esa cruz hace más de 2000 años atrás es suficiente para mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que si hiciste cualquiera de estas dos oraciones, puedas escribirnos. Vamos a poner nuestra página de Facebook, acá abajo, nuestra Instagram. Puedas contactarte con nosotros. Puedas contarnos. Puedas solicitar que nos contactemos con vos también. Queremos alegrarnos con vos. Este día, esta Pascua puede ser la mejor Pascua de toda tu vida. Tomando el compromiso de seguirlo, pero sobre todo tomando el compromiso de aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Si lo hiciste, es la mejor decisión de toda tu vida que pudiste tomar. Ahora vamos a pasar al tiempo de la Cena del Señor. Queremos compartir una de las ordenanzas que Jesucristo mismo en persona dijo que hiciéramos en memoria de Él. Qué bueno es poder en este tiempo no solamente recordar ese sacrificio que me dio esperanza, que te dio esperanza, que nos dio esperanza, sino también poder hacerlo de manera simbólica y de manera de un recordatorio puntual como es la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? Para aquellos que nos están mirando y que nunca tal vez participaron de una, es un momento para nosotros muy significativo. Es el recordatorio de la muerte de Jesús, es el recordatorio del dolor que Jesús
Jesús pasó en esa cruz por amor a nosotros. El pan representa el cuerpo molido de Jesús. El pan para nosotros sigue siendo pan, no se transforma en otra cosa, pero tiene el valor simbólico de un cuerpo lastimado, un cuerpo dolido en amor a nosotros. El vino representa su sangre, no es sangre, es vino, pero representa la sangre derramada en amor hacia nosotros. Y quiero compartirte, antes de tomar este tiempo, de tomar el vino y comer el pan, quiero recordarte que cuando Jesús instala la cena, en la última cena, Él hace con sus discípulos y le dice: he deseado pasar este tiempo con ustedes. Esa palabra tan fuerte, había un deseo en el corazón de Jesús. Es el mismo deseo en el corazón de Jesús el que hoy tiene por compartir esto con nosotros. Lo tenemos que hacer de esta manera, lo hacemos en nuestros hogares, no lo podemos hacer en el templo porque no nos podemos reunir, pero queremos hacerlo entendiendo lo que estamos haciendo, entendiendo lo simbólico, lo representativo que es esto. Hay que hacerlo en memoria de Jesús y hay que hacerlo hasta que Él vuelva, porque cuando Él vuelva ya no va a haber que hacerlo más, porque estaremos en la mesa junto con ese Cordero llamado Jesucristo. Qué bueno es poder pensar que Jesús tiene deseo de estar en tu casa, de estar en mi casa, de estar en nuestra casa y compartir este tiempo con nosotros. Y cuando Él lo instaló con sus discípulos. El cuerpo sigue siendo la clave en todo esto. Dios nos creó para vivir en cuerpo y es bueno que lo podamos hacer de esta manera. Como te decía recién, hoy lamentablemente físicamente no podemos encontrarnos, pero hacerlo en cada hogar entendiendo la importancia de este significado, de esta representación a nivel cuerpo de Cristo. Te bendecimos y qué bueno poder hacerlo con vos, aunque sea de esta manera. Exacto. A pesar de que hoy no nos podemos juntar, como recién hablábamos y le hemos dicho durante todos estos domingos también, el significado de hacerlo juntos. Por eso te invitábamos al principio a que prepares tu pan, tu vino, tu copa o lo más próximo que tengas y que realmente podamos hacerlo juntos. Queremos orar en este tiempo para bendecir el pan y el vino, primero en agradecimiento y reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz. Esto tiene dos propósitos. Uno, recordar y el otro, declarar. Recordamos lo que Jesús hizo en la cruz y también declaramos que Jesús viene pronto. Que lo que Jesús ya hizo ya está, es suficiente. No tiene que venir nadie más a morir por nosotros, no hay nadie que tenga que pagar. Jesús ya pagó todo lo que tenía que pagar, pero Jesús viene pronto. Así que vamos a orar, ¿sí? Y después compartimos la cena juntos. Señor del cielo, gracias Dios por haber mandado a tu Hijo. Gracias Papá por habernos amado tanto que mandaste a Jesús a morir por nosotros. Y Jesús, gracias por haber sido obediente al Padre y habernos amado tanto también a nosotros, Señor. Gracias porque tú entregaste tu cuerpo, ese cuerpo que debía ser nuestro, pero fue tu cuerpo el que recibió todo el golpe, todo insulto, todo maltrato, el que fue clavado en esa cruz. Gracias Jesús por haber pagado nuestra deuda, que era imposible pagar por nosotros. Señor, ahora en este pan que representa tu cuerpo, en símbolo representa tu cuerpo, Señor, te agradecemos por haberte entregado por cada uno de nosotros. Señor, y también gracias por tu sangre. Como hablábamos en la predicación hace un ratito, hemos sido alcanzados por el poder de tu sangre. Señor, hemos sido manchados por tu sangre, hemos sido marcados por tu sangre. Señor, gracias porque por tu sangre, dice tu palabra, que estamos bajo el nuevo pacto y podemos ser salvos simplemente reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Señor y que lo que vos hiciste en la cruz es más que suficiente para nuestra salvación. Gracias porque por tu sangre hoy estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de gracia, Señor, y era la única forma en que nosotros podíamos ser salvos. Bendecimos esta copa, Señor, bendecimos este vino que no deja de ser vino, pero declaramos que representa, simboliza esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Gracias por amarnos, gracias por salvarnos, gracias por hacernos parte. Señor, y ahora con mi esposa nos ponemos de acuerdo para bendecir cada una de las copas y los panes que están en cada uno de esos hogares mirando esta reunión, Señor. Bendecimos esos hogares que a pesar de la distancia lo hacemos en comunión y en unidad, como tu palabra nos manda a hacerlo, Señor. Declaramos que somos un solo cuerpo en Cristo. Señor, que tú nos has formado, tú estás formando en nosotros esa iglesia
que tú estás esperando, esa novia. Señor, y gracias, Jesús, porque tú vienes pronto. Señor, toda esta crisis mundial que hoy se está viviendo, declara tu palabra, que son señales de que tú vienes pronto, Señor. Y tomamos esta cena declarando lo que vos hiciste, pero también declarando que tú vienes pronto, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando se juntó con sus discípulos, como recién compartía la pastora Cintia, tomó el pan y habiendo dado gracias, como recién hicimos, lo partió y lo repartió. Nosotros hoy somos dos, en ese momento eran más, pero dice que repartió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Te invito a hacerlo con nosotros en casa también, en memoria de Jesucristo. Amén. Y dice también que después de haber cenado, también tomó la copa y dijo, esto representa o es el símbolo de mi sangre, que es el nuevo pacto. Haced esto todas las veces que lo bebiera en memoria de mí. Así que te invito también a tomar el vino con nosotros. Quiero terminar diciéndote de que después de la crucifixión, después de ese momento tan dramático en la historia, vino el día sábado. Mañana, el día sábado fue un día de desolación, fue un día de desesperanza, fue un día de preocupación y de olvido, porque Jesús ya había dicho, y de muerte, porque Jesús ya había dicho que él iba a resucitar, pero parece que en ese sábado todos se olvidaron. Era tanto el dolor, como a veces nos pasa, que el dolor a veces nos nubla lo que ya sabemos de parte de Dios. Ese sábado tremendo, ese sábado triste y gris, y capaz que es lo que vos estás viviendo hoy. Quiero hablarle a aquellos que están viviendo ese sábado en su vida, en su familia, en sus finanzas, en sus relaciones interpersonales, en sus sueños. Tal vez estás viviendo un sábado de muerte, un sábado de tristeza, un sábado gris. Déjame decirte, te decimos que después del sábado viene el domingo, viene ese domingo de resurrección, ese domingo no solamente donde Dios resucitó a su Hijo Jesús, que fue algo tremendo, sino que hoy tiene el poder para resucitar tus sueños, tus anhelos, tu familia, todo lo que parece estar muerto, Él tiene el poder de resucitarlo. Y queremos por eso celebrar este domingo, la resurrección. Todos los domingos lo usamos para celebrar la resurrección. Nos encanta el domingo de resurrección. Pero este en especial. Para mí es el domingo de los domingos preferidos que tengo. Es un tiempo de celebrar que Jesús resucitó. Así que te esperamos este domingo a las 10 de la mañana. Conectate la transmisión porque vamos a celebrar que Jesús resucitó y que porque Él resucitó nosotros también hemos resucitado con Él. Te bendecimos. Gracias por dejarnos entrar a tu casa.